Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico, pendientes de las amenazas en torno a Irán con Estados Unidos, que parece que frena los ataques, y con el propio Donald Trump, que al parecer está declarando que no tiene intención de atacar a Teherán. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido. Vamos a mirar también a las amenazas en torno a Groenlandia, los últimos mensajes en torno a la guerra en Ucrania, con Tucker Carlson, que dice que Rusia estaría preparando un ataque nuclear contra Europa en un momento de máxima tensión en Oriente Medio. Nosotros vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que mensajes indirectos fueron intercambiados entre Israel e Irán a través de Rusia para asegurarse mutuamente que no se atacarán de forma preventiva. Es lo que revela The Washington Post. Este canal de comunicación se habría activado a finales de diciembre en un contexto de alta tensión y antes del estallido de las protestas en la República Islámica. Los funcionarios israelíes comunicaron al liderazgo de Irán a través de Moscú que Tel Aviv no lanzaría ataques contra territorio iraní si no eran atacados primero. Teherán respondió por la misma vía que tampoco realizaría un ataque preventivo, manteniendo así un compromiso condicionado de contención mutua. Ambos países protagonizaron, como saben, una guerra de 12 días el pasado mes de junio. Ahora The Washington Post señala que el objetivo principal del acercamiento de Tel Aviv habría sido evitar la percepción de que estaba elevando la tensión con Irán justo cuando se prepararía para una gran campaña militar contra Hezbollah en Líbano. Irán respondió de forma positiva, pero continuó desconfiando de las intenciones israelíes. Según los responsables conocedores de este intercambio en Teherán, se consideró que aun si las garantías de Israel fueran sinceras, quedaba abierta la opción de que Estados Unidos lanzara ataques dentro de una operación coordinada con su aliado israelí, mientras Tel Aviv concentraba su poder de fuego en Hezbollah. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos decía a Irán que no lanzaría un ataque contra el país, es lo que informaba Al Jazeera este jueves, citando al embajador de Irán en Pakistán. El enviado de Irán a Pakistán ha revelado este jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a Teherán que no atacará al país. Pedía que Irán también ejerza máxima moderación. El enviado iraní reveló que recibió información cerca de la 1 a.m. que indicaba que Trump no quería la guerra. Había pedido a Irán que no atacara los intereses estadounidenses en la región. Este miércoles, Trump decía que le habían informado sobre que se habrían detenido los asesinatos de manifestantes en Irán. Decía que observaría las amenazas de acciones militares. And pretty strongly, but we'll find out what that all means. But we've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset, including you will be very upset, but that's just gotten to me, some information that the killing has stopped, that the executions have stopped. They're not going to have an execution, which a lot of people were talking about for the last couple of days. Today was going to be the day. Y mientras tanto les contamos que Sergei Karaganov, ex asesor del presidente ruso Vladimir Putin y también de Boris Yeltsin, advertía este miércoles a Europa que Rusia usaría armas nucleares contra el continente si alguna vez estuviera cerca de la derrota. Apuntó a Alemania y también a Reino Unido. Durante una entrevista con Tucker Carlson, el jefe del Consejo Político Exterior y de Defensa de Rusia, cercano a Vladimir Putin, calificó la idea de una derrota rusa a manos de Europa como una ilusión fantástica, atribuyendo tales afirmaciones a la incapacidad intelectual de los líderes europeos. También criticó a su propio gobierno por ser demasiado paciente con Europa. En declaraciones a Tucker Carlson decía que critica a su gobierno por ser demasiado prudente y demasiado paciente con ellos, pero tarde o temprano, decía, si continúan apoyando esta guerra, sacrificando a numerosos ucranianos y a otros, tendremos que castigarlos severamente. Mientras tanto, les contamos que ante las amenazas de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca y su homólogo groenlandés volaron a Washington para mantener lo que esperaban fueran unas conversaciones comprensivas con Marco Rubio, el secretario de Estado. Sin embargo, su plan para una charla diplomática se intensificó hasta convertirse en un tenso enfrentamiento en la Casa Blanca con la némesis de la Unión Europea, con J.D. Vance. Durante el último año, el vicepresidente de Estados Unidos ha ganado una reputación de cierta inquinacia. El
del viejo continente. Muchos gobiernos de Europa temen su influencia de línea dura sobre Donald Trump cuando se trata de apoderarse de Groenlandia. Un diplomático europeo decía literalmente: Vance nos odia. Dicen además, bueno, pues que es un tipo duro y que el anuncio de que iba a dirigir estas conversaciones en Washington sobre Groenlandia alarmaron a la Unión Europea. Dicen que su presencia dice mucho y piensa además que es un resultado negativo para Europa. Pendientes de Groenlandia, con el foco puesto también en la visita en el día de hoy de Machado a la Casa Blanca, esta reunión con Donald Trump. Nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos con el análisis y hoy contamos con Emiliano García Coso, profesor de ICADE, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio y compañeros. Tenemos también con nosotros a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por último presentamos a Jesús López Almejo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, México. ¿Qué tal? Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues días muy agitados en lo que refiere a la geopolítica. Hablábamos de Rusia, hablábamos de Groenlandia, pero de nuevo el foco está puesto en Oriente Medio, sobre todo en Irán, con estas protestas masivas de las últimas semanas y con estas amenazas de Donald Trump que parece que de repente se han frenado. Jesús, te quiero preguntar por esto. Parece que está contento con estas últimas conversaciones con representantes iraníes. Parece que no va a haber ejecuciones, al menos hasta el viernes, y Trump parece que frena los ataques. Hay algunos expertos que piensan que esto es una distracción, sobre todo a mucha gente que no se fía del fin de semana, ¿no?, cuando las bolsas ya estén cerradas. Sí, bueno, hemos visto ahí varios elementos, estimado Sergio. El primero de ellos es que las petromonarquías cercanas y colaboradoras históricamente con Estados Unidos, como es el caso de Qatar, el caso de Omán y principalmente Arabia Saudita, han dejado claro que no prestarán su espacio aéreo para los ataques anglo-sionistas en contra de Irán. Y ese punto haría que entonces a Estados Unidos y a Israel le quede la ruta o de Irak, que en este caso Irán tendría bastante bien cubierta, o la de la India, porque bueno, la de Afganistán se les complicaría y la de Pakistán sería todavía muchísimo más difícil, en el sentido de que pues Pakistán tiene una colaboración muy activa, a pesar de los bombardeos del año 2024, de inicios del 24, del Baluchistán pakistaní por parte de Irán y después de la respuesta pakistaní en contra de Irán al mismo Baluchistán. Pakistán está más como del lado estratégicamente hablando de Irán, y como tiene un acuerdo de seguridad colectiva de defensa con Arabia Saudita, entonces me parece que Arabia y Pakistán estarán jugando por lo menos a no meterse a las agresiones o a no sumarse a las agresiones directas en contra de Irán. Y eso hace que, pues si sumamos que mientras el espacio aéreo, Sergio, se cerraba, China empezó a meter un par de aviones de estos enormes que pues, nos lleva a preguntarnos qué cargaba, porque en los digamos, reportes de Flight Radar 24, que está monitoreando 24 horas los espacios y las rutas aéreas, se veía que mientras el espacio aéreo iraní estaba completamente cerrado, había aviones, un par de aviones chinos desde Guangzhou que entraban a Teherán, y bueno, se especula que era para baterías antiaéreas para la defensa de Teherán, particularmente de lugares específicos de Teherán. Pero aquí entra el factor disuasión de China. Entonces, por eso es que la conclusión un poco a la que se llega es que, a diferencia de la guerra de los 12 días, ahora no están agarrando de sorpresa a Irán. Irán también echó a volar sus propios aviones defensivos, mientras había reportes de que Israel tenía sus aviones en el norte de Israel haciendo maniobras que entraban hasta Irak y regresaban. Digamos que Irán estaba con toda la atención y la atención, valga la redundancia, atención y tensión, listos para recibir el ataque, y han dicho precisamente que atacarían a las bases. No es casual, pues, que Estados Unidos empezó primero de manera hormiga vaciando la base de Al-Udeid y algunas otras, pero después ya abiertamente se empezó a publicar información sobre el despeje de las bases, lo cual nos indica que están dispuestos a recibir ataques en las bases. El tema es hasta dónde valía la pena atacar a un Irán que está preparado para responderles, así como lo intentaba hacer Donald Trump públicamente, abiertamente. Y bueno, con esto también
perdiendo parte del capital el capital público, Sergio, que habían ganado armando a los manifestantes o a algunos manifestantes que incluso decían es el Mossad israelí, la CIA, quien están armando y también con ello ensuciando parte de la legítima protesta de un sector importante de la gente que salió a la calle. Bueno, pues perdió tiempo valioso y dicen que en estos asuntos el timing es importante, digamos el sentido de oportunidad. Bueno, pues un Donald Trump que sorprendió a todo el mundo con su ataque a Venezuela, con la captura de Nicolás Maduro, pero claro, Venezuela e Irán no son lo mismo y vuelven estos mensajes de que Trump es un taco. Luis, te quiero preguntar por esto, si crees que Trump realmente se ha acobardado o si es una estrategia, ¿no? Si puede ser una distracción también para Irán. Yo no diría que Donald Trump se ha acobardado, yo creo que Donald Trump es, a veces un poco bravucón, pero para nada se amilana, ¿no? Eso lo podemos tener todos bastante claro. Sí que es verdad que hablamos evidentemente de Venezuela y Venezuela no es Irán, por motivos obvios, pero es que además Irán puede ser un jardín, ¿no? Aquí no se trata o no se trataría de una opción microscópica de, bueno, capturar al jefe del Estado iraní, como ha sido en el caso de Venezuela, sino que la opción sería mucho más amplia, ¿no? Por las circunstancias y por las características que está teniendo la situación en Irán. Por tanto, bueno, estamos hablando de Hezbollah, también esos vínculos con otros países de Oriente Medio, pero yo creo que no estamos en la misma situación, ¿no? Es verdad que tampoco esperábamos el ataque de Venezuela, aunque hay esto que ha salido en los últimos días, el pizzómetro, ¿no? El pizzometer, de que, bueno, pues los pedidos de pizza se incrementan en las inmediaciones del Pentágono desde un estudio de los años 90, y esto indica que va a haber una operación en concreto. Entonces, bueno, lo vimos a principios de año, a principios de la semana pasada, cuando la captura de Maduro, hace 2 semanas ya, y ahora parece que también están incrementándose los pedidos de pizza. Entonces, esto puede indicar algo, bueno, pues a lo mejor que la situación está siendo estudiada o está viendo algo, ¿no? Pero yo creo que aquí Donald Trump va a tener mucha más medida, mucho más cuidado, no porque sea cobarde, sino porque sabe que esto puede suponer meterse en un jardín impresionante y, bueno, pues ante todo también está la imagen, ¿no? Estados Unidos tiene los precedentes de Afganistán y de Irak bastante frescos, también el de Vietnam, en la mentalidad colectiva se va diluyendo, ¿no? Con las generaciones que van viniendo, pero en política exterior son 3 casos paradigmáticos, ¿no? Y hay que también tener en cuenta que Estados Unidos puede llevar a cabo una acción y salir escaldado, ¿no? Afganistán también en tiempos de la Unión Soviética, y yo creo que al final el país, Irán, mencionábamos también el tema del espacio aéreo, ¿no? Yo creo que aquí todo va a ser analizado, va a ser mucho más medido, y cualquier intervención hay que tomarla con mucha más cautela, porque al final de Irán hemos estado hablando de enriquecimiento de uranio, de posibilidad de desarrollo de armamento nuclear. Es una potencia defensiva y militar, por lo menos regional, podemos considerarlo incluso un poco más, pero por lo menos regional, cosa que no es el caso de Venezuela. Y además, bueno, estamos con el paralelismo del petróleo. Donald Trump no hace las cosas gratis, pero no por... y aquí con eso que decía antes de que no se acobarda. Donald Trump se mueve por estrategia puramente empresarial, puramente de rédito económico, ya sea pues en efectivo o en especie, sobre todo en especie, porque bueno, pues aquí también estamos hablando de un país de uno de los principales productores energéticos, y quizá pues pueda suponer otro contexto, ¿no? Yo, por cerrar un poco, creo que la situación o lo que será la actuación de Estados Unidos en Venezuela, lo que sería, mejor dicho, en Irán, es totalmente diferente a la de Venezuela, y aquí yo creo que andarán con muchos más pies de plomo, precisamente para no llevarse una bofetada, incluso una sorpresa desagradable en caso de llevar a cabo incluso una incursión por tierra, que sería el último extremo y que yo pues ahora mismo creo que es totalmente descartable incluso. Bueno, pues de momento lo que se sabe es que Trump está comunicando que no tiene intención de atacar. Ha pedido también a Irán que no ataque en sus bases. Ayer, como bien nos explicaba antes Jesús, empezó a desalojar algunas bases, por ejemplo, la más importante, la de Al Udeid en Qatar. Emiliano, te quiero preguntar a ti también por esto, si te crees estos mensajes de Trump o si crees que en Irán deben seguir en tensión. Sí, yo creo que deben ser muy preocupados, ya no solamente por las amenazas de la administración Trump, sino también por el otro amigo que tiene más al este, ¿no? Que es Israel.
O sea, Netanyahu debe estar frotándose las manos, tratando de suministrar información detallada, porque recordemos que en la guerra de los 12 días el gobierno de Netanyahu tenía localizado a Jamenei y le pidieron autorización a Trump si le pegaban un bombazo o no le pegaban un bombazo, como hicieron con una parte de la cúpula de la Guardia Revolucionaria, que se los cargaron directamente. Entonces, creo que deben estar muy preocupados. Quizás no tenga la autorización de Qatar, pero la información que hay es que están moviendo tropas y aviones, sobre todo, a la base aérea que tienen en Erbil, en la zona kurda de Irak, que es fronteriza también con Irán. Y luego tiene la famosa isla Diego García, que es una base, es un portaaviones terrestre. Entonces, la capacidad la tienen. Creo que están viendo un poco la evolución. Tienen un serio problema porque si quieren hacer bombardeos quirúrgicos, pues tienen que tener mucho cuidado si bombardean instalaciones militares de la Guardia Revolucionaria, porque parte de la información que está llegando es que muchos de los detenidos los están utilizando como escudos humanos, es decir, los están metiendo en las instalaciones militares de la Guardia Revolucionaria precisamente para tratar de evitar un eventual bombardeo sobre esas instalaciones. Entonces, yo creo que la tensión va a seguir, especialmente porque creo que va a ser espoleado por algún tipo de información que pueda suministrar el Mossad, que, como sabemos, habida cuenta del éxito de la guerra de los 12 días, pues está sumamente infiltrado. De hecho, han ejecutado a múltiples personas que supuestamente han colaborado con los servicios secretos israelíes durante ese periodo, y por lo tanto yo creo que están viendo si es factible, en primer lugar, que esa revuelta popular dé lugar a un cambio interno, cosa que es muy difícil, y quizás por eso se ponga sobre la mesa la necesidad de eliminar al gran líder espiritual Jamenei, porque con los años que tiene, no es que le quede mucho, pero sigue estando ahí con una mano férrea. Ver la posibilidad también, otra opción es tratar de mantener un hilo abierto con el ministro de Exteriores, Arachi, y Pezeshkian, que son, digamos, el presidente y el ministro, que son conservadores, pero tienen una visión un poco más abierta, que es lo que permitiría que la sociedad iraní, que es muy joven, que no tiene oportunidades, que lleva sufriendo las sanciones económicas, que la inflación está por encima del 50%, pues tratar de buscar internamente algún tipo de consenso con esa fuerza política, intentando desmarcarse de todo el sistema de ayatolas, que es donde está realmente el problema. Es decir, cómo acabar con ese régimen donde el ayatola tiene prácticamente todos los poderes, respaldados no por el ejército, sino por la Guardia Revolucionaria y las milicias Basik. Y yo creo que están explorando todas esas opciones, porque me extraña mucho que se ponga líneas rojas, que es que ejecuten a alguno de los detenidos, que ya hay uno que supuestamente puede ser. El otro día también salió en una rueda de prensa el fiscal general iraní diciendo que los juicios iban a ser rápidos, lo cual significa que no van a tener ningún tipo de garantías jurídicas ni abogados, y ya sabemos cuál es la sentencia que suele acarrear esos juicios, que es la pena de muerte. Entonces, bueno, pues yo en diplomacia yo creo que ya deberían haber aprendido de Obama y no puedo decir cuál es la línea roja, porque para luego, una vez que se ha cruzado esa línea roja, no tener ninguna consecuencia, pues convendría que moderaran esa vez. Pero yo creo que va a haber algo, porque para Trump el hecho de poder bombardear y producir un cambio de régimen en Irán es clave en esa partida de ajedrez que está jugando con el mundo, y especialmente con cuyo objetivo es derrocar al rey chino. Y si ya tiene Venezuela, controla Irán, que son los dos reservas con Arabia Saudí, que es ahora íntima amiga, pues básicamente China podría tener un serio problema de suministro de energía, porque solamente le quedaría a Rusia. Y eso quizás ralentizaría el crecimiento de China, que es una de las obsesiones del señor Trump. A pesar de toda la guerra comercial que hemos vivido en estos años, el año pasado, en 2025, llama poderosamente la atención, si los números son fiables, que haya crecido un 25% el comercio de China. Entonces, bueno, está jugando con fuego, y esperemos tanto internamente en Estados Unidos, porque lo que está aconteciendo en Estados Unidos también es, digamos, de juicio, como en el exterior, donde estamos todos los peones pues a punto de ser convenientemente eliminados del tablero. Bueno, pues de momento, a la espera de ver qué sucede en Irán, lo que les podemos contar es que el 21 de junio de 2025, es decir, antes de que comenzara esta guerra de 12 días con Irán, decía Trump
seguramente una intervención de Estados Unidos no sea necesaria, decía Trump. Estoy considerando un alto el fuego. Dice además que Israel no pensaba destruir las capacidades nucleares de Irán y que una intervención de Estados Unidos no era necesaria. Esto lo dijo el 21 de junio. Al día siguiente comenzaron los ataques contra Irán. Así que, bueno, a la espera, a la expectativa de lo que pase con Estados Unidos, de lo que decida también Donald Trump, sobre todo también de cómo se levante mañana. Vamos a mirar, si os parece, a más cuestiones. Vamos a mirar también a la guerra en Ucrania. Ya hemos escuchado por fin al presidente ruso, Vladimir Putin, que habla de un deterioro de la situación internacional. Dice, bueno, pues que hay que respetar el derecho internacional. Aludía a que hay que fortalecer de alguna forma a la ONU. Y hoy hemos escuchado a Tucker Carlson, el periodista estadounidense, que, bueno, en una entrevista con un exalto cargo ruso decía o venía a decir que Rusia tiene a Europa en su punto de mira. Hablaba o alertaba de un posible ataque nuclear tanto a Reino Unido como a Alemania. Jesús, te quiero preguntar por esto, porque estamos muy centrados en Oriente Medio, nos hemos olvidado prácticamente de lo que está ocurriendo en Rusia, pero sigue la tensión y la guerra está lejos de solucionarse. Estamos a punto de entrar en el 4.º año ya. Sí, bueno, yo parto de la idea de que a estos niveles del análisis contamos con muy poca información y sobre todo la información con la que contamos es con la que publica la prensa de todos los espectros, con sus líneas editoriales sesgadas y denominadas por quien les paga. Y ya desde ahí estamos en desventaja porque tenemos muy poca información y entonces lo que nos queda es la inferencia, nos quedan las deducciones, nos queda observar las causalidades con su acotación de dinero y su acotación también de información. Entonces, a partir de una información muy limitada y que luego por eso creemos que erramos cuando en realidad, pues si solo vemos la punta del iceberg, realmente nos perdemos de la estructura causal de las cosas. Y en este sentido, me parece una verdadera tontería de este personaje que salió a decir efectivamente que Putin tenía considerado utilizar las armas nucleares contra Europa, porque para empezar es una especie de tautología invertida. ¿Tautología en qué sentido? Que efectivamente la doctrina nuclear rusa dice que Rusia no tendría empacho en utilizar armas nucleares si y solo si se ve amenazada la estructura del Estado. Pero esto no es que alguien por ahí lo haya revelado y que sea, digamos, la noticia bomba del momento, sino es algo que siempre ha estado sobre la mesa y que precisamente hace parte de la disuasión nuclear. El otro punto es que Rusia se ve amenazada nuclearmente o se ha atacado nuclearmente y entonces el primero que dispara una bomba nuclear, una ojiva nuclear, pues ese mismo va a ser exterminado también por la cuestión nuclear, pero corre, digamos, en todas las direcciones del club de las potencias nucleares. Por eso decía Kenneth Waltz hace tiempo, ¿no?, que aunque se satanizaba el uso, la creación, la tenencia y el mantenimiento de armas nucleares, por otro lado, estas estaban garantizando que se repitiera una guerra del tamaño, de las dimensiones y de la capacidad destructiva de la Segunda Guerra Mundial, porque las grandes potencias que tenían capacidad militar para hacerse daño entre ellas en esas magnitudes, pues ya no se iban a poder enfrentar en esas magnitudes porque precisamente las armas nucleares jugaban un factor disuasivo tremendo, es decir, se activaba el mecanismo de la destrucción mutua asegurada y aunque otras potencias nucleares pues también parten de protegerse, por ejemplo el caso de Corea del Norte, que ve cómo han ido arrasando a los distintos países que tendrían capacidades militares similares en términos convencionales, pero que hace la variable interviniente, la diferencia, pues el tema de las armas nucleares. Y en Estados Unidos ahora hay muchos críticos que culpan a Donald Trump de haberle dejado claro a los diferentes países que económicamente tendrían dinero para fabricar una ojiva nuclear, pues que el camino es hacerte de un arma nuclear para no atacarte, porque de lo contrario, dependiendo de la administración en turno, Sergio, te podría atacar o no Estados Unidos. Y en el caso pues de Rusia, te digo, no es un secreto que Rusia tenga siempre una mano sobre el botón rojo, sobre el botón nuclear, pero están esas dos condiciones bastante claras. Bueno, pues Rusia que sigue con estas tensiones evidentes, ¿no?, con Occidente también reaccionando a lo que ha sucedido en los últimos días, con dos de sus principales aliados en el foco, con lo que ha pasado ya en Venezuela y también atento a lo que pueda pasar con Irán. Luis,
Te quiero preguntar también por esto, ¿no? Estas tensiones con Europa, y hemos escuchado a Macron hablando, por cierto, del misil Oresnik, que ya prácticamente se nos ha olvidado, pero que, bueno, fue enviado de nuevo, fue utilizado de nuevo la semana pasada. ¿Cómo ves estas tensiones entre Rusia y Occidente y, sobre todo, bueno, pues el hecho de que se vuelva a hablar de un posible ataque nuclear? Pues dentro de la normalidad, ¿no? Dentro de esa normalidad que lleva acostumbrándonos 4 años a una situación de guerra. Las tensiones entre Rusia y la Unión Europea no es algo que hayan aparecido por sorpresa en el 2022, venían cuajándose un poquito antes, ¿no? Unos años antes, pero nos hemos acostumbrado en estos casi 4 años a que esa sea la normalidad, ¿no? Por tanto, como dirían, sin novedad en el frente. Mientras haya tensión, bueno, pues es casi una situación sin cambios. Evidentemente hay que tener mucho cuidado porque, bueno, pues yo siempre lo digo, hasta el milímetro antes de la frontera sigue siendo territorio OTAN o territorio ruso, pero hay que tener mucho cuidado con las acciones y porque luego, bueno, pues puede haber accidentes, cálculos equivocados o desvío de trayectoria de proyectiles y acabar, bueno, pues por querer demostrar lo que somos capaces de hacer o que estamos ahí, bueno, pues podemos acabar en un escenario totalmente indeseado, pero también estamos en una situación de invierno, ¿no? Y esto pues hace que en Ucrania las líneas del frente estén paradas precisamente por eso, porque el clima no acompaña y no hay avances significativos ni por el lado ucraniano ni por el lado ruso. Por lo demás, bueno, yo quizá creo que, bueno, insertaría también esto dentro de esa puja, esa pugna entre Estados Unidos, yo lo extendería también, no solo Europa, porque, bueno, pues Estados Unidos está ahí, quieras o no, o quieran ellos o no, no dejan de ser parte de la Alianza Atlántica. Todo lo que acabe pasando en los países europeos de la Alianza puede acabar salpicando y podría incluso abocar a Estados Unidos a ese escenario que también me está evitando, porque al final pues ninguno quiere la guerra, sabe que todos tenemos mucho que perder y nada que ganar, pero yo intentaría rebajar un poco. Creo que ya ha llegado el momento de seguir insistiendo con hechos, más allá de con palabras. Las buenas voluntades están muy bien, pero hay que tener gestos, ¿no? Evidentemente Zelensky ya ha ido avanzando alguno de ellos, pues por ejemplo que renuncia a ciertos postulados, se le ha mencionado la adhesión de Ucrania a la OTAN, por ejemplo. Bueno, pues quizás es bueno también que por parte rusa empecemos a ver ciertas reclamaciones maximalistas quedar aparcadas, ¿no? Pues estoy sobre todo refiriéndome a aquellas que son las más candentes, las que pueden entorpecer o imposibilitar, porque lo hacen imposible de aceptar por la otra parte, que es la adhesión territorial de esas regiones ucranianas ocupadas por Rusia, ¿no? Bueno, eso sería un gran avance, sin duda contribuiría a aliviar la tensión, abriría no las puertas, pero sí que nos haría avanzar en gran medida hacia ese escenario no de paz, porque esto es un conflicto que trasciende lo estrictamente militar y es de difícil resolución en el corto plazo, pero sí que nos haría adentrarnos por lo menos en un alto el fuego, y eso también es otro de los rasgos significativos que podríamos ver, que Rusia anunciara oficialmente la suspensión de las hostilidades, el alto el fuego, y Ucrania que también respondería por esa parte, y bueno, todo sería esto. Quizá suena un poco a los mundos de Yuppie, a una hipótesis idealista, pero bueno, creo que sería bueno que después de 4 años en el que ya las posiciones han quedado congeladas, pues siguiera estando congelado después de invierno, cuando el terreno permita retomar las hostilidades, y que se retomara precisamente esa senda del diálogo, que yo no sé hasta qué punto fue sincera, sobre todo por parte rusa, porque evidentemente bueno, pues uno puede querer negociar, pero tiene que también demostrar que lo quiere hacer, y cuando uno está negociando y sigue bombardeando y sigue aniquilando a la población ucraniana, pues es relativamente difícil, por lo menos, de pensar que eso puede hacerse, y sobre todo cuando Ucrania no ha estado en la mesa. Yo creo que ha llegado el momento. Las tensiones, creo que el exceso de testosterona no lleva a ningún sitio, y quizá hay que apostar por vías más calmadas, pero se necesita voluntad por ambas partes, y sobre todo por parte de Rusia, que es la que sigue manteniendo esa insistencia en ir más allá de esas líneas rojas que para Ucrania supone la cesión de territorios, ¿no? Yo creo que hay muchas posibilidades políticas, de ingeniería o arquitectura diplomático-política para esos territorios, y que podrían ser
aceptables por ambas partes, como por ejemplo no un estatus de Estado libre asociado, porque eso supondría reconocer casi de facto la independencia de las regiones ocupadas por Rusia, pero bueno, un alto de facto nivel de autonomía, como por ejemplo tiene Groenlandia respecto al Reino de Dinamarca, siempre sin esa opción de la autodeterminación que sí tiene la isla danesa. Pero bueno, yo creo que ahí podríamos movernos y haría mucho más bien que mal no solo a Europa y a Estados Unidos, sino también a Rusia y especialmente a Ucrania. Bueno, pues de momento ya hablaba el presidente ruso, Vladimir Putin, que decía bueno, que lo que están buscando es una paz a largo plazo. Escuchábamos también, por cierto, a Donald Trump en la agencia Reuters. Le preguntaban sobre cuál es el motivo por el que no se ha conseguido una paz, por el que no se ha conseguido un acuerdo, y decía que era Zelensky, que Putin quiere un acuerdo, pero que Ucrania bueno, pues debe ser que todavía no está convencida. Emiliano, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te han parecido estas declaraciones de Trump y también estas amenazas o estas advertencias que está poniendo sobre la mesa Tucker Carlson? Pues no sé dónde saca la información, pero vamos, en todo caso debe ser la 20ª vez como mínimo que atribuyen o se graba la amenaza del uso de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, en Rusia o frente a cualquier amenaza. Es decir, siempre están jugando esa baza, digamos, o sacando la carta del arma nuclear frente a la ayuda y el soporte que los Estados miembros de la OTAN le están proporcionando a Ucrania y que le ha permitido resistir a todos estos ataques continuados contra no solamente el ejército, sino también contra la población civil, las infraestructuras críticas y especialmente toda la infraestructura energética, donde deben estar pasando un frío esta semana impresionante, y el grado de resiliencia que tiene la sociedad ucraniana demuestra que no van a ser nunca sometidos, porque lo que quiere el señor Putin es que acepte las capitulaciones, y eso es algo que Ucrania no se puede permitir y los europeos tampoco. Entonces, haciendo la inferencia que decía anteriormente Jesús, pues ¿por qué ahora vuelve otra vez a sacar el tema del arma nuclear? Pues probablemente lo que quieren demostrar los rusos en este caso es, señores europeos, ustedes que estaban amparados, protegidos por Estados Unidos hasta enero del año pasado, ya no lo están. Entonces tendrán ustedes que saber que ahora son más débiles y que ahora esa amenaza nuclear o esa capacidad militar de Rusia la tendrán que gestionar ustedes solitos. Porque lo que tenemos que tener claro es, y como bien ha señalado, el señor Trump, desde el minuto 1 hasta ahora, salvo algún cambio de opinión que hizo en algún encuentro con el señor Zelensky y con los líderes europeos, siempre ha defendido los postulados rusos. Y por lo tanto, a partir de esa premisa, pues ahora los europeos tendremos que reaccionar no solamente frente a Rusia, manteniendo ese apoyo económico y militar y incluso de inteligencia. De hecho, creo que hoy o ayer el presidente Macron dijo que ya un tercio de la información de inteligencia ya la proporciona los servicios de información franceses, más los británicos. Entonces, si conseguimos ir supliendo ese elemento estratégico que tenía Estados Unidos de proporcionar información de inteligencia, así como las armas, pues entonces vamos a ir haciendo los deberes para tener esa autonomía securitaria y estratégica para nosotros, para los europeos, para hacer frente a las autocracias que nos rodean. Y cuando digo autocracias, estoy incluyendo también a dónde está llevando el señor Trump a los Estados Unidos de Norteamérica, porque la está llevando hacia allá, tanto internamente, donde agentes del ICE federal asesinan a ciudadanos desarmados, como externamente. Entonces, Ted Carlson, ya sabemos cuál es su línea editorial, también como señalaba Jesús, aunque tiene sus discrepancias con el señor Trump últimamente. Y bueno, pues tendremos que seguir en ese camino. Y un paso que ha dado, creo yo, también interesante, que no sé si ha pasado más desapercibido, es que la ayuda que hemos desembolsado a Ucrania ya le hemos puesto como condición, en la letra pequeña, que ese porcentaje de los 60.000 millones que le va a proporcionar la Unión Europea de los intereses de los eurobonos que hemos emitido para sostener militarmente a Ucrania debe ser prioritariamente comprando armas de la industria de defensa europea, no de la norteamericana. La norteamericana solo, bueno, norteamericana no, estadounidense, solo en el caso que sea absolutamente imprescindible. Y esos son los pasos que tenemos que dar, porque no nos podemos quedar esperando a que el tío Sam venga a ayudarnos. Porque no lo va a hacer.
No solamente no lo va a hacer, sino que ya está en la misma línea que el señor Putin, que es reclamando un territorio soberano donde los propios nativos, es decir, los inúes, no quieren ser ciudadanos norteamericanos, no quieren ser un Estado libre asociado, porque ya han hecho encuestas, han estado allí, se han manifestado, su primer ministro lo ha dejado clarísimo. Quieren seguir siendo, de momento, daneses, en su momento negociar un acuerdo de autodeterminación, de autonomía, de Estado libre asociado a la Unión Europea, a Dinamarca, como lo quieran plantear, pero no quieren ser el número 52. Y digo 52 y no digo 51, porque el 51, recordemos que desde el minuto 1 se estaba refiriendo a Canadá, que Canadá también debe estar muy preocupada porque le cierran ya por todos lados. Tiene Alaska por un lado y si el señor Trump se hace con Groenlandia, pues tendrá también a Groenlandia por el otro. Entonces creo que es el momento pues eso, de dar los pasos necesarios y bueno, y demostrarle al señor Putin que ya las referencias al arma nuclear ya se advirtió también que el señor Macron estaba dispuesto a poner a disposición del resto su capacidad nuclear y bueno, pues nosotros también tenemos. No debemos entrar en esa dinámica porque es peligrosísima, pero con tanto farol, pues al final se rompe la baraja. Gol. Bueno, pues un momento clave, ¿no? Un momento... No sé quién ha marcado gol, pero alguien ha marcado gol. Gol de Trump, seguro. Si no, aunque haya metido propia, seguro que Trump se lo apunta. Bueno, pues momento importante, ¿no? Para Europa, estamos hablando sobre Groenlandia, ¿no? Decían, bueno, pues que Vance nos odia, ¿no? Es un poco el mensaje que está calando entre los funcionarios europeos. Ayer tenía lugar esta reunión importante entre funcionarios daneses y groenlandeses que, bueno, pues parece que han salido todavía con más miedo. Jesús, te quiero preguntar por esto, ¿no? Porque Europa cada vez está más aislada, cada vez está más marginada y el que era su principal aliado parece que se está convirtiendo en su principal enemigo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar con Groenlandia y sobre todo cómo ves estas amenazas de Trump y podemos sumar también, ¿no? a J.D. Vance? Creo que Europa perdió su gran oportunidad de ser el cuarto pilar del orden poshegemónico estadounidense. Decidieron voluntariamente subordinarse a Estados Unidos. Primero bailar al son que les tocaba Joe Biden, con masajitos en la espalda, y después les mete la ley de reducción de la inflación, llevándose las inversiones a Estados Unidos y contribuyendo al colapso económico progresivo que hemos estado viendo de Europa. Y en segundo lugar llega Trump, que a punta de cachetadas, punta de bofetadas, les marca la pauta y les dice lo que tienen que hacer, y lo hacen. Va y viola el derecho internacional en Gaza, y Europa aplaude. O sea, no solamente no critican, van y aplauden. Van y secuestran a un presidente a Venezuela, y no solamente no les asusta, aplauden. Macron dice, los venezolanos no tienen más que alegrarse. Merz dice, vamos a ver si se violó el derecho internacional o no. Y luego vienen a Irán, abiertamente el mismo Jerusalem Post y otros medios, el Canal 14 de Israel, reconocen que es el Mossad y la CIA quienes en gran medida están armando a manifestantes que hicieron de una protesta pacífica que llevaba días y que incluso Masoud Pezeshkian, el presidente de Irán, que ahora está siendo criticado por el sector más conservador de Irán por ser moderado, dijo, bueno, ahí les encargo a las fuerzas del orden que no lastimen a la gente que tiene demandas justas y habrá que trabajar en resolverlas. Pero empiezan los brotes de violencia, que tampoco las revoluciones de claveles y de colores tampoco son nuevas en el esquema de cómo sacudir y desestabilizar un país. Y entonces, claro, ahora el argumento es, ¿qué derecho tiene un presidente como Trump a decir, mientras, por cierto, Portland, Los Ángeles, Chicago, Minnesota, Minneapolis están con una brutalidad policíaca reprimiendo a la gente, que diga, Irán está reprimiendo a sus manifestantes, entonces yo les voy a disparar a los líderes iraníes? Y entonces Europa, en lugar de llamar sesudamente a la calma y exigir el respeto de todos los sectores al marco jurídico internacional y por supuesto a los derechos humanos, dice, sí, vamos a caer las sanciones a Irán. Para Trump, la mínima crítica no hay que hacerla porque quien quite y nos ponga de enemigos. Les clavó 15% de aranceles, y además simbólicamente fue brutal, en un campo de golf de Trump, en la propia Europa, yendo Ursula von der Leyen como máxima representante de Europa, a donde el señor Trump la recibió como anfitrión, no al revés, por tratarse del continente, y ahí además aceptan sumisamente 600.000 millones de euros de compras y de inversiones de armas estadounidenses y otros 700.000 millones más
en productos generales estadounidenses. Es decir, entonces ya te aplicaron la ley de reducción de la inflación, te meten 15% adicional, te hacen pagar 600,000 millones en armas, otros 700,000 millones comprometes en productos de todo tipo. Tu aliado principal, el mismo que en la administración pasada te hablaba del orden basado en reglas, ahora dice que está bien ir a secuestrar a un presidente, ir a reprimir a un gobierno porque reprime a su gente cuando estás reprimiendo a tu propia gente. En fin, es decir, un mundo verdaderamente pintoresco, pero aquí parto del pilar que mencioné que perdió Europa, es decir, la oportunidad de convertirse en ese cuarto pilar que, por ejemplo, Rusia está haciendo, China está haciendo y Estados Unidos está haciendo, pero Estados Unidos está reconociendo que ya no es un país que digamos que camina solo en el liderazgo hegemónico, y buena parte de estas estrategias es precisamente para debilitar a China, con el que en estos momentos sabe que en términos comerciales está compitiendo fuerte, y con Rusia en términos militares está compitiendo pues también fuerte, o no quiere competir en ese rubro. Y es que por más que digamos en el caso de Ucrania que se tiene que echar toda la carne al asador, que Rusia hay cosas que no puede hacer, bueno, lo cierto es que Rusia este año, de acuerdo a lo que dice el propio Ministerio de Defensa, conquistó casi 7,000 kilómetros cuadrados. Dice el Instituto para el Estudio de la Guerra que no, que son 4,300 nada más. El tema es que de todos modos sigue avanzando. Esas son las nuevas realidades territoriales. Y el meollo del asunto es, no vamos a reconocer eso, a pesar de que hay una guerra abierta de toda Europa, incluido Estados Unidos, en contra de Rusia, y aún así Rusia sigue avanzando. Entonces, no le puedes presentar a un animal político como Vladimir Putin y a un ejército como el ruso exigencias como si estuvieras ganando la guerra o como si por lo menos la estuvieras empatando, para decir, pues vamos a recuperar Crimea, vamos a recuperar los 4 oblasts que anexaste. Sí, en 4 años, con todo el equipo detrás, no ha sido capaz por lo menos de contener, y es muy complicado que se contenga al ritmo que van. Ya cayó. Es más, si nos ponemos a ver en enero del 2025 cuáles eran las fronteras, para Luis, que dice que está congelado el asunto, no está congelado, está avanzando progresivamente. Entonces, ¿qué pasa con Europa? Que ahora, tan entregada y tan sumisa a Estados Unidos, no solamente no recibió ninguna compensación, está recibiendo doble puñalada, doble traición, porque en el caso de Ucrania, Trump ya no sigue la línea que seguía Biden. Entonces están dejando que Europa sola gaste, invierta y se enfrente a tratar de materializar sus deseos. En el caso de Ucrania, por un lado, lo cual obviamente la desinfla, le resta fuerza y económicamente la debilita, y luego de pronto nos sale con la broma de que se quiere quedar con Groenlandia y que se la va a quedar, y además el argumento detrás de esto, la fundamentación, es ridícula, pues. Pero ridícula es también la posición de Europa, que paradójicamente, si Trump tiene éxito en Venezuela, que va teniendo un éxito parcial, porque eliminar o quitar a Maduro no implica que tocó al chavismo y tampoco implica que gobierne Venezuela. Pero por otro lado, en Irán, aunque bombardee como a él le gusta, siempre en la punta del iceberg, pues ahí están los ayatolás más firmes que nunca, y ahora la población pues está más del lado de los ayatolás que del lado del Mossad y del lado de la CIA estadounidense. Y en el caso de Groenlandia, está logrando el efecto de precisamente, ahora sí, ver si habrá una reacción por parte de Europa de rechazo, porque el discurso va otra vez de subordinación, de decir, no te preocupes, Trump, si tu tema es militar, porque crees que Dinamarca solita no puede defender Groenlandia de China y de Rusia, vamos, ahí te van unos avioncitos de Francia, otros cuantos de Alemania, como si realmente eso realmente fuera a disuadir a China o a Rusia, si realmente tuvieran intenciones de anexar Groenlandia o de ocupar esa ruta, como dice Trump. Sabemos que la cuestión de Trump es más bien estratégica. Se habla de una especie de deshielo, de descongelamiento, que le daría acceso más fácilmente a tierras raras, a petróleo y a otros minerales, hidrocarburos que están en la región. Pero aparte, es cierto, circularía a Canadá, y sería más fácil una extorsión, porque no le puedo llamar negociación desde la coerción y desde la estafa. Y bueno, pues la respuesta de Canadá es también estarse ya acercando a China en estos momentos. Entonces, en conclusión, querido Sergio, paradójicamente para Europa, mientras Trump le apuñala en Ucrania,
Europa le ha echado toda la carne al asador y en consecuencia tienes a varios países resquebrajándose económicamente, empezando por Francia y Alemania, que ahora sí lo reconocen públicamente. Pues ahora el tema de Groenlandia. Si Trump tiene éxito en Irán, no habrá quien lo frene en el objetivo de alcanzar Groenlandia, y cada día que pasa, tú ves las cuentas de la Casa Blanca, ves los discursos de Marco Rubio, de J.D. Vance, y es que no lo puedes creer, es una caricatura, la argumentación, las imágenes que ponen, todo pues empujando hacia el tema de ir a la conquista de Groenlandia. Entonces, del éxito que tenga en Irán, va a haber, digamos, se va a quitar los obstáculos disuasivos para ir por Groenlandia, y aquí la postura de Europa me parece que sigue siendo decepcionante. Bueno, pues a la espera de ver qué pasa con Irán, en medio de estas amenazas sobre Groenlandia, vamos a contar precisamente una última hora en torno a Irán. Estados Unidos emite nuevas sanciones apuntando sobre todo a los líderes. Dice el secretario del Tesoro, dice Scott Bessent, que están apuntando a los arquitectos de la represión en estas protestas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro ha anunciado este jueves que está sancionando a líderes clave en Irán, incluidos aquellos que ayudan, dice, a lavar las ganancias de las ventas de petróleo y petroquímicos de Irán en el extranjero. El Tesoro ha dicho que está tomando medidas contra las redes bancarias paralelas de Irán, sancionando al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y también a varios comandantes clave, individuos y entidades responsables de mover dinero a mercados extranjeros proveniente de la venta de petróleo. El anuncio ha llegado acompañado de un vídeo por parte del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que decía que Trump ha ordenado al Tesoro sancionar a los miembros del régimen. Dice además que el Tesoro sabe que están transfiriendo frenéticamente fondos robados a familias iraníes, a bancos, instituciones financieras de todo el mundo. Decía Bessent, tengan la seguridad de que los rastrearemos a ellos y a ustedes, pero aún están a tiempo si deciden unirse a nosotros. Bessent ha dicho que las sanciones apuntan a los arquitectos de la represión de las protestas. Dice que Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas para atacar la opresión de Irán. Siguen las amenazas de Estados Unidos sobre Irán, en este caso emitiendo nuevas sanciones, un momento también marcado por estas tensiones en torno a Groenlandia. Luis, te quiero preguntar por esto, porque Estados Unidos no se baja del burro, vamos, todo apunta a que antes o después, por las buenas o por las malas, se va a quedar con Groenlandia. Bueno, eso todavía está por ver, ¿no? Es evidente que tiene un interés por Groenlandia, pero Groenlandia tiene mucho que decir, ¿no? No es un estado sometido a colonia, no es un territorio pendiente de descolonización, es un régimen, tiene un régimen autonómico muy grande dentro del marco constitucional del Reino de Dinamarca, es uno de los países constituyentes, por así decirlo, junto con las Feroe y el territorio europeo de Dinamarca, y por tanto, por esa parte, la población también tiene que ser tenida en cuenta, ¿no? Estamos viendo en este segundo mandato un Donald Trump mucho más intervencionista en política exterior de lo que lo fue en el primer mandato. De la primera presidencia siempre decíamos que había entrado en la escasa lista de presidentes que no habían iniciado ningún conflicto externo, que se había centrado sobre todo en las cuestiones más de política doméstica, sobre todo la política económica, pero ahora estamos viendo que en este segundo mandato las cosas están siendo muy diferentes. No solo esa intervención en Venezuela, que no es una intervención terrestre, bueno, podemos considerar el secuestro de Maduro. Evidentemente eso vulnera las leyes internacionales, las normas del derecho internacional, pero es que también hay normas humanitarias en el derecho internacional y eso estaba siendo pisoteado en Venezuela. Por tanto, ¿qué anteponemos? ¿La integridad de un Estado o la integridad de las personas? Pues bueno, ahí hay mucho margen de debate. En el caso de Groenlandia no es así. Groenlandia no tiene un primer ministro, no tiene un jefe del Estado que tiene esa tendencia, ¿no?, de vulnerar los derechos humanos. Es verdad que en su día pues, hubo una esterilización masiva de las mujeres inuit precisamente para reducir la capacidad reproductiva de los autóctonos de Groenlandia y el Reino de Dinamarca pidió perdón por ello, ¿no? Es decir, hay un proceso de sanación histórica, pero no estamos hablando del mismo modelo de territorio, no estamos hablando de que Groenlandia pueda ser invadida por Estados Unidos precisamente con intención de quedársela. No es lo que está intentando hacer con Venezuela. Venezuela no está llamado, según el plan de Trump, a convertirse en un Estado federado de la Unión, sino a otra cosa, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista mercantilista.
pero ahí está. Y además, si trazamos un triángulo, ¿no?, entre Alaska, Groenlandia y Estados Unidos, bueno, pues ahí es donde se está moviendo todo, y entre medias queda Canadá entre los 3 puntos del triángulo, con lo cual eso también yo lo hago mío. Creo que los siguientes que tienen que empezar a poner sus barbas a remojar son los canadienses, aunque el primer ministro ya dijo que Canadá no estaba en venta, pero bueno, también lo han dicho los groenlandeses. Y aquí, bueno, Donald Trump se mueve mucho por la mentalidad mercantilista, y precisamente hay que recordar que dentro de este holding, ¿no?, de este mundo inmobiliario, pues hay bienes que no son comprables, ¿no? Bueno, pues por ejemplo los parques naturales, o los parques nacionales, perdón, de Estados Unidos, o los monumentos históricos, ¿no? Es decir, no todo se puede comprar, y esto yo creo que Kearney, el primer ministro de Canadá, fue lo que le vino a decir a Donald Trump. Pero Estados Unidos va a ejercer una presión. Ha tasado Groenlandia en 700.000 millones de dólares, pero Groenlandia ha dicho que no quiere ser Estados Unidos, que no quiere ser territorio estadounidense, y eso es lo que debe primar, ¿no? Otra cosa es que el día de mañana pues decidan independizarse de Dinamarca, pero a día de hoy la situación está clara porque el líder de la región de Groenlandia así lo ha expresado. Y luego tampoco se nos tiene que olvidar otra cuestión. No es que Dinamarca, la Unión Europea, que Groenlandia no es parte de la Unión, es verdad que se le aplican seis artículos, pero no está dentro de la Unión, sí dentro de la OTAN, y eso sería un ataque contra la propia alianza, como dijo la primera ministra danesa. Es la cuestión del Ártico. Evidentemente, si Estados Unidos se quedara o ampliara su territorio a lo que hoy es Canadá y Groenlandia, más o menos tendría control sobre el 40, casi el 50% de las aguas del Ártico. Control de las aguas, pero también de los recursos minerales y de los recursos naturales que pueda haber en el subsuelo, ¿no? Y con los metales, las tierras raras que estamos hablando en el caso de Ucrania, y la cosa va también por ahí. No es tanto, quizá es una argumentación un poco para parapetar esa reivindicación de adquirir territorio a golpe de talonario por la fuerza, que es rendimiento económico puro y duro, ¿no? Es como lo estamos viendo también en Venezuela, sin esa ocupación territorial. Yo no sé hasta qué punto Donald Trump se va a atrever. Creo que Donald Trump es capaz de cualquier cosa, que ahí los que están a su alrededor sí pueden tener una posición más pragmática. Yo ahí sí veo, por ejemplo, a Marco Rubio apostando por la posible compra, pero no yendo más allá. Seguro que en la administración esto lo están debatiendo, pero eso sí que Donald Trump lo debería de tener claro. Una cosa es que se estén violando los derechos humanos, como se estaba haciendo y se sigue haciendo en Venezuela, porque bueno, las excarcelaciones quizá dejen alguna sorpresa y quizá pues descubramos que hay gente que perdió la vida, incluso que pueda denunciar torturas brutales. Y otra cosa es que en un territorio en el que impera el Estado de Derecho, en el que los derechos de los ciudadanos son respetados y que dice que no quiere pertenecer a un Estado, pues se le fuerce, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una argumentación de peso. A Donald Trump eso le dará evidentemente igual, pero bueno, esto puede marcar un antes y un después, porque nunca antes ha habido un ataque, o habría habido un ataque entre dos estados de la OTAN. Y aquí, bueno, pues lo que decíamos antes del armamento nuclear francés. Francia tiene ahí una oportunidad para erigirse, ¿no?, nuevamente por encima de Alemania en ese defensor, precisamente porque es el único que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el arma nuclear dentro de la Unión Europea después del Brexit, y ahí es donde se está jugando también el partido dentro de la Unión Europea, en esa preponderancia de Francia, aunque Macron pues tiene bastante ya dentro de casa, ¿no? Pero bueno, por cerrar un poco el círculo, yo de Trump me creo cualquier cosa. Sí que es verdad que muchas veces parece un poco fanfarrón, y aquí yo creo que los europeos tendríamos que sacar más músculo del que estamos sacando. Somos 27 Estados miembros, no estamos hablando de enviar tropas a Ucrania, sino de defender el territorio de uno de los Estados miembros, y quizá nosotros tendríamos que pensarnos mucho el colaborar con Dinamarca, porque igual dentro de no mucho, o quizás sí, no lo sé, porque no tengo la bola de cristal, bueno, pues España pudiera tener que afrontar algún desafío, ¿no?, en sus territorios en el norte de África, ¿no? Y quizá en algún momento pues nos puedan devolver la moneda que ahora nosotros no demos a nuestros socios europeos.
Bueno, pues de momento ya empiezan a desplazarse, ya empiezan a desplegarse tropas de la OTAN en Groenlandia, con Estados Unidos, que como bien nos decía ahora Luis, está cifrando en 700.000 millones a Groenlandia, y bueno, pues con la OTAN, que ahora mismo está en un momento de pánico. Te quiero preguntar por esto, Emiliano, ¿cómo crees que va a afectar a la relación entre Estados Unidos y la OTAN, entre Estados Unidos y los aliados europeos? No sé si para ti es el momento quizá de máxima tensión, un momento prácticamente al borde de la ruptura. Sí, o sea, yo creo sinceramente que esto atiende a una razón de fondo, porque por razón de seguridad nacional no necesita Groenlandia. Tiene la base de Pituffik, conforme al convenio o acuerdo del 51 con Dinamarca, puede abrir las bases que le dé la real gana y llevar cualquier tipo de armamento que estime oportuno, bajo la negociación con las autoridades danesas y groenlandesas. Y por lo tanto, lo único que empiezo a deducir es que, como no lo consiguió romper la alianza de la OTAN con la exigencia del 5%, porque todos nos plegamos, bueno, todos menos uno, nos plegamos a ese 5%, pues está tensando la cuerda. ¿Para qué? Para acabar con la Alianza Atlántica. ¿Por qué? Porque si realmente lo que predomina es esta visión unipolar, donde el poder y los que tienen fuerza son los que van a dominar el mundo, pues no le interesa ningún tipo de alianza que actúe como contrapeso a esta política de expansionista, porque hemos olvidado las amenazas a Panamá, hemos olvidado que lo que le está diciendo a la presidenta Sheinbaum con tropas que va a operar sobre el territorio soberano de México para actuar contra los carteles. En Groenlandia no hay cocaína, ni tampoco se cultiva nada que pueda estar afectado a la seguridad, digamos, a la lucha contra el narcotráfico o contra cárteles. Entonces, al menos yo la única esperanza que tengo es que el Congreso, aunque lo último que han hecho ha sido vetar la resolución de limitación de poderes contra Trump, pues que el Congreso no le diera la autorización para el uso militar, porque ahí no habría razones de lucha contra el terrorismo, ni lucha contra los narcoestados, ni etcétera, etcétera. Todos los argumentos que nos han dado, tanto para el caso de Venezuela como para el caso que nos darían de Irán. Entonces, pues el Congreso es el único que puede parar los pies, y la sociedad norteamericana. No podemos esperar a lo del midterm de noviembre, porque es muy tarde. Entonces, pues no sé si existe alguna posibilidad de intentar cambiar la opinión pública y que la opinión pública norteamericana presione a sus congresistas y senadores para tratar de hacer algo contra la deriva a la que está llevando a la sociedad norteamericana este señor, porque supondría el fin de la OTAN. Y yo, si fuera líder de la Unión Europea, estaría ya invocando el artículo 42.7 del TUE, del Tratado de la Unión Europea, y llevaría y desplazaría tropas, ya no solamente de suecos, 4 soldados alemanes y otros 4 daneses, sino realmente y haría una operación de desplazamiento de tropas de la Unión Europea en el marco de esa cooperación reforzada en defensa, para decir, bueno, aquí por lo menos aquí estamos. Ya sé que no tendríamos capacidad de respuesta, pero aquí estamos. Entonces, bueno, pues tendrás que declarar una guerra, ya no contra Dinamarca, sino contra todos los Estados miembros que quieran participar de esa cooperación reforzada. Lo mismo que hemos alcanzado el consenso para que Reino Unido, que está fuera, y Francia manden tropas a los hotpots en Ucrania, pues lo mismo en Groenlandia. Bueno, pues ya veremos qué pasa en Groenlandia. Ayer Ursula von der Leyen precisamente no descartaba invocar el artículo 42.7. Decía, bueno, pues que Groenlandia puede contar con la Unión Europea. Ya veremos si puede contar o no con la propia von der Leyen. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Emiliano, Luis, Jesús, muchas gracias a los tres por estar por aquí. Muy buen abrazo. Nosotros que hacemos una pequeña pausa, enseguida les contamos el cierre de los mercados europeos. Escuchamos a Ursula von der Leyen, Antonio Guterres. Queda poco más de una hora también para esta reunión entre Machado y Trump. Una pausa y enseguida toda la información. Negocios Televisión.